Bienvenidos a un programa más de No Tu Salud. El día de hoy con un tema por demás interesante y además controversial a nivel mundial, que es cesárea necesaria o innecesaria. Y hemos invitado al doctor Héctor Fuentes Páramo. Él es ginecobstetra, él es egresado de la Facultad de Medicina de León, de la Universidad de Guanajuato, y hizo su especialidad en el Centro Médico Nacional León. Bienvenido, doctor, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación y esperemos que este sea un tema que despierte el interés de la gente y sobre todo le dé la información. Claro. Bueno, a nivel mundial, como yo les decía, el nacimiento de un bebé ha creado cierta controversia, y esto porque normalmente todo el mundo quiere opinar cuál es la mejor vía de nacimiento de un bebé, y entonces pues involucra a los padres, involucra a la familia, a los amigos, involucra al médico y involucra incluso pues hasta el hospital, ¿no? Y entonces esto a nivel mundial, como yo les decía, ha creado cierta controversia, primero porque bueno, un parto tiene una duración determinada, ocupa más tiempo, más personal, más sufrimiento en cierta forma de la madre. En cambio una cesárea, pues bueno, se pueden agendar, oye, pues no, yo quiero que nazca tal día, y así, ¿no? Entonces, realmente la intención de este programa es primero ver, que ustedes vean cuáles son los pros y los contras, o cuáles son las complicaciones de un parto, de una cesárea, para que a fin de cuentas los padres de familia tomen una determinación de cuál sería la mejor vía de nacimiento de su bebé, ¿no? Entonces, doctor, pues vamos a hablar un poco acerca de la cesárea. ¿Qué es una cesárea en sí? La cesárea es el nacimiento de un bebé, de un feto, por vía abdominal. La vía natural del nacimiento es hacia nivel vaginal, la pelvis. En este caso es un procedimiento ya quirúrgico que establece el médico para el nacimiento de ese bebé. Eso es una cesárea, un nacimiento por vía abdominal. Eso es. Y como yo les decía, bueno, pues en los últimos años se ha incrementado el número de cesáreas, y le digo no solo aquí en Irapuato, en México, sino a nivel mundial. Se hablan de reportes, por ejemplo, hasta de un 80-85% a nivel privado y alrededor de un 40 y tantos por ciento a nivel institucional. Doctor, ¿con qué frecuencia usted ha visto las cesáreas aquí en la ciudad de Irapuato? Pues mira, la frecuencia ya lo mencionas, tenemos que tomar en cuenta desde la ciudad como tal, el país, porque no es lo mismo hablar de México, hablar de Europa, hablar de África, o dentro de mismo México, hablar de Nuevo León o hablar de Chiapas. Entonces, eso lo tenemos que considerar. En Irapuato consideraríamos que estaríamos en el promedio. ¿Cuál es el promedio de la cesárea? Si nos hablamos de lo que es a nivel privado, aproximadamente, ya tomando esos porcentajes, estaríamos rondando un 53-55%. Si nos vamos al estado donde se practica más número de cesáreas, que está considerado que es Nuevo León, estamos hablando sobre un 80% en algunos hospitales, no quiere decir que en todos, ¿sí? Y nos vamos a las tasas más bajas, que pueden ser Zacatecas o Chiapas, y te hablan de porcentajes de un 25%. Esto ya nos va dando una idea, porque también a nivel mundial no es lo mismo el número de cesáreas en todos los países. Tiene que ver con los recursos, con la cuestión económica. Si nos vamos a la institución, el promedio es más bajo, andará rondando aproximadamente un 45%, 40%, porque también no es lo mismo intervenir en un hospital de segundo nivel, que le llamamos, a un hospital de alta especialidad o de tercer nivel, donde normalmente te llegan mamás con complicaciones de los embarazos, y eso va a ser la diferencia. Y tampoco ni de la institución, porque manejan diferentes tasas de salubridad, IMSS o ISSSTE, por ejemplo. Es más alto el índice de cesáreas en el ISSSTE. ¿Por qué? También la población es diferente y el número de mujeres que se atienden es menor comparativamente. Todo tiene que ser tomado en cuenta, más o menos así están las cifras. Muy bien, y por ejemplo, ¿cuáles serían médicamente? Hablamos médicamente porque bueno, alguna mamá puede llegar y dar que pues a mí hágame cesárea y se acabó, ¿no? Pero médicamente, ¿cuál sería la indicación para practicar una cesárea? Hay dos indicaciones, las que serían por origen materno
O sea, la mamá es la que tiene que estar viendo con la imposibilidad o la dificultad para que ese bebé nazca por vía vaginal, o la indicación fetal, que en este caso la mamá es capaz de tener un parto vaginal, pero hay algo que impide que ese bebé pueda nacer porque pone en riesgo su salud. Bueno, ahora dentro de las indicaciones maternas podemos tener varias, que un bebé venga en una posición anómala, sentado o atravesado. Vamos a manejar esos términos para que nos podamos entender, no tanto los técnicos para que no sea tan difícil. O que en un momento dado ese bebé también tenga alteraciones en su placenta, que lo condicione ya una dificultad para tener un bienestar, y el nacer por vía vaginal lo expone a un riesgo de tener algún daño o incluso en la muerte. ¿Sí? Que haya desprendimientos de la placenta que provoquen hemorragias antes de nacer un bebé, que se rompan las membranas, la fuente, como habitualmente se conoce, es una causa muy común de que pueda tener que adelantarse un nacimiento, sobre todo si el bebé es prematuro, se va a determinar por una cesárea. Hipertensión arterial, lo que conocemos como preeclampsia, es una gran causa de operación cesárea, y vamos, hasta les repercute a ustedes porque en general también son bebés que pueden nacer antes de tiempo, prematuros. Diabetes, que ahora, a diferencia de hace años, yo pasaba a la sala de maternidad y realmente era raro que me encontrara alguna diabética embarazada. Ahora, cada que paso visita, hay mínimo una diabética embarazada. Son bebés más grandes, es otra indicación, macrosomía. A veces vemos en la televisión que el bebé pesó 5 kilos, 5 kilos y medio. No es para alegrarnos, ese es un problema muy serio. O por el contrario también, los bebés muy pequeños, que no crecieron bien, son más débiles para nacer. Esa sería una indicación fetal. Ahí no es tanto la indicación de la mamá, sino hay que cuidar ese feto, ¿sí? Anomalías congénitas que pudieran dificultar el nacimiento del bebé, como una hidrocefalia, que su cabecita es grande. Entonces, son esos dos grandes vertientes, por indicación de la mamá o por indicación del bebé. Sí, entonces hablamos aquí más que todo de un riesgo, esa es la indicación de la cesárea, de un riesgo para el bebé, ¿sí? O un riesgo para la mamá. Y en este caso, bueno, siempre se hace para tratar de que a fin de cuentas los dos pues estén bien, ¿no? Salgan bien de ese tipo de problema. Y por ejemplo, los riesgos, ¿cuáles serían los riesgos de una cesárea en este caso? Entonces, haciendo la acotación a lo que tú mencionas, la finalidad de esto es que obtener un bebé sano con una mamá sana. Partiendo de esa premisa, entonces hablaríamos, considerar riesgo-beneficio. En medicina siempre hablamos de riesgo y beneficio. Es más el riesgo, pues trata de evitar ese camino, vamos a tener más beneficio. Okay. Entonces, ya decidimos que se practique la cesárea, como tal la indicación ya estuvo dicha, cualquiera de las que mencionamos antes. Ahora, ¿y si yo me opero, qué me puede pasar? Bueno, se comparten riesgos similares entre el parto y la cesárea. Lo que varía son los porcentajes, digámoslo de esta manera. En un parto, en una cesárea, hay riesgo de hemorragia. La hemorragia a nivel de la matriz, donde se desprende la placenta, pero aquí la diferencia es que como hacemos una incisión en el abdomen, varias capas, y hacemos también una incisión, pues, o un corte en la matriz para poder sacar al bebé, eso ya marca la diferencia, y hay más sangrado durante una cesárea, como parte de un riesgo promedio, ¿sí? Un parto habitualmente uno considera normal hasta medio litro de pérdida sanguínea, y en una cesárea puede ser el doble, hasta 900 mililitros o 1 litro. Pero ya cuando es mayor, obviamente indicaría un problema. Las tasas manejan que es un poco más alta en la cesárea. El riesgo de infección. Si yo me practico una incisión en cualquier parte de mi cuerpo, voy a tener un riesgo de infección, comparativamente con un parto que no tengo una incisión en el abdomen. Pero igual también eso se ha modificado porque se usan antibióticos que tienen un espectro más amplio, cubren más contra bacterias difíciles de tratar, y también el riesgo es mínimo, pero ese es un riesgo, ¿sí? Otro tipo de alteraciones, en dado caso, serían más bien relacionadas ya a propiamente la enfermedad de la mamá. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una mamá que es fumadora o que tiene varices muy grandes, obviamente eso me incrementa el riesgo de una embolia, que también la puedo tener en un parto. Entonces se comparten los riesgos, quizás lo que diríamos, aumentan los índices de esos riesgos, pero también dependiendo de dónde se haga la intervención, porque no es lo mismo que yo cuente con lo mínimo indispensable a que lo haga en un hospital que tenga todo lo necesario. Pero esos son los riesgos: hemorragias, infecciones, en un momento dado son los más comunes.
Lo otro que mencionan, y si yo me opero, voy a tener más dolor que si tengo un parto. Relativamente también eso se ha modificado porque las técnicas son más, digamos, delicadas, ha cambiado la sutura, la anestesia. Entonces sería una diferencia también ya no tan grande. El parto, obvio, no tengo incisión abdominal, me muevo más pronto, pero casi siempre tengo un corte en el área vaginal, que también me puede provocar algo de molestia. Entonces, en general, esos serían riesgos compartidos. Hay otros menos comunes que no creo que no acabaríamos de mencionarlos. Son los más frecuentes. Los más frecuentes. Y los riesgos anestésicos. En un momento dado, hay riesgos anestésicos también. Eso. Y ahí, bueno, todo el mundo al hablar de anestesia, a veces, incluso para cualquier cirugía, pues siempre el temor de que algo va a pasar. ¿Qué tan seguro, porque a fin de cuentas se puede utilizar tanto en un parto como en una cesárea, qué tan seguro ahora en la actualidad es, por ejemplo, las anestesias, ¿no? La anestesia también, obvio, se ha revolucionado, al igual que la cirugía. Y en este momento consideramos que los riesgos son bajos, no dejan de existir. ¿Cuál es el riesgo? Bueno, a cualquier medicamento, cualquier gas, cualquier fármaco podemos despertar una alergia. Eso es un riesgo, no lo podemos quitar. Sin embargo, el riesgo se ha disminuido. La anestesia, la combinación de medicamentos que utilizan ahora, no solamente los clásicos como la gilocaína, que es uno de los más conocidos, en la preferencia de la anestesia en una cesárea, que es la que le llamamos regional. En este caso el anestesiólogo coloca un catéter por un espacio entre las vértebras con una aguja especial y deja un catéter. A través de ahí se aplica el medicamento. Eso implica pues, el riesgo de la punción del medicamento, de que haya ruptura de una membrana que puede dejar escapar líquido cefalorraquídeo y provocar dolor de cabeza, pero en general son mínimos. Se maneja a tal grado que la paciente está despierta y que las repercusiones son mínimas. Incluso se puede aprovechar ese mismo tubito, ese catéter, dejándolo en la espalda con un aditamento especial que se llama bomba de infusión, y ellos colocan una mezcla de medicamentos que hacen que la mujer tenga su analgesia, o sea, tratamiento contra el dolor, en forma continua. El otro gran temor que también despierta, y si me tienen que dormir, si me van a dar anestesia general, ¿sí? Cuando decimos eso, hasta el doctor Valeriano ve más los ojos, dice, ¿qué pasará? ¿El bebé saldrá dormido? En general también eso ha cambiado, y ahora por lo menos con los anestesiólogos que nos ha tocado trabajar y las combinaciones que han hecho, hay pacientes que hay necesidad de aplicarles anestesia general, y en general el bebé sale con menos repercusiones, ¿sí? Ahí también vendría el caso. Yo conozco 2 o 3 pacientes mías que no aceptaron ponerse un bloqueo peridural y les tuvieron que administrar una anestesia general de entrada, y les fue muy bien. Entonces también es otro temor que hay que disminuir. Muy bien, bueno, pues continuamos en un momento más, vamos a hacer una pausa con ese tema tan interesante. Continuamos con el tema del día de hoy, cesárea, necesaria o innecesaria. Y tenemos de invitado el doctor Héctor Fuentes Páramo, es ginecobstetra. Doctor, ¿cuáles serían, a fin de cuentas, las ventajas de que un bebé nazca por cesárea o las ventajas de que un bebé nazca a través de un parto? Bueno, vamos a abordar eso haciendo una pequeña acotación. Hace un momento abordábamos lo de indicaciones, que había maternas fetales, y hablamos indicaciones médicas propiamente, digamos, precisas. Dejo ahí la ventanita, que también en un momento dado, en la condición actual, como ser humano que tienes y derechos humanos que tienes, también hay la consigna de elección. A lo mejor no es un tema que entrara directamente en el libro de medicina, pero es que hay algo que considerar. Ahora, ya le dijimos a esa paciente que lo más conveniente en este caso es la cesárea, le explicamos la razón por la que se tiene que intervenir, ¿sí? O sea, ¿cuál es la indicación?
Indicaciones por la causa de la mamá o tuya como paciente, que es la incapacidad de tener un bebé por parto. O también, hay que entender, a lo mejor igual también lo puede tener por parto, pero ¿cómo va a nacer ese bebé si se aferra a tener un parto? Hay situaciones en las que al final puedes decir, híjole, nació por parto, pero mejor hubiera nacido por cesárea, por la condición del bebé. Pero bueno, ya lo explicaste, es la indicación o del bebé la que tiene, la entienda claramente. Inclusive hay una hoja que se llama de consentimiento informado para cualquier procedimiento quirúrgico, y la cesárea no escapa a ello, ni el parto. Se tiene que firmar de que se le explicó por qué se indicó la atención de un parto cesárea, y lo tiene que firmar. Bueno, ya decidimos eso. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Hablaríamos que la cesárea es la culminación de un embarazo, pero recuerden que el embarazo lleva 9 meses, en promedio es la edad de un embarazo de término. Esos 9 meses no es lo mismo que acuda a mí una paciente por primera vez ya cuando esté por nacer su bebé, y que en ese momento, sin conocer antecedentes ni cuidados prenatales en lo absoluto, nos va a incrementar. Cuando hablábamos de riesgo, nos incrementan los riesgos. Por lo tanto, hay que hacer hincapié que el embarazo es todo, desde la concepción, y más bien yo miré más allá, desde antes de que se embarace, que poca gente lo hace. Habría que hacer la consulta que se llama de asesoría preconcepcional, donde a la mujer se le deben de practicar sus exámenes generales, descartar que tenga una anemia, vamos, de entrada, una infección de vía urinaria, que después cómo nos complican los embarazos, explicarle la manera en que se tiene que alimentar, suplementarla con ácido fólico dentro de una de las tantas vitaminas, porque no es la única que se necesita. A lo mejor a veces decimos, bueno, lo mínimo que se tome es su ácido fólico, pero ya requiere otro tipo de medicación. Ok, ya empieza su embarazo, y el control prenatal significa que yo voy a estar yendo con cierta periodicidad a que mi médico me esté revisando, vea la evolución de mi embarazo, detecte en el momento más oportuno si se está presentando una complicación para poder empezar a corregirlo. Y eso me va a permitir a mí como médico tener la información y el seguimiento de esta paciente, detectar un problema a tiempo, que a veces me va a hacer hasta tener un nacimiento adelantado, o simplemente ya estar preparado con todo lo que necesito al final. Esto es un trabajo también de equipo. Yo debo de saber y planear qué voy a necesitar. Si yo tengo un embarazo de alto riesgo, yo ya detecté que ese bebé tiene un problema cardíaco, por ejemplo. Evidentemente, a lo mejor tenemos que analizar hasta si lo más conveniente es que nazca en Irapuato, o se tenga que trasladar ya de antemano a un hospital de tercera generación o tercer nivel, que cuente con cardiólogo pediatra, con cardiocirujano, neonatólogo, todo un equipo. La mejor incubadora para trasladar a un bebé es el vientre. Ahora, si por alguna circunstancia igual determinamos que el bebé puede nacer sin exponerlo a un riesgo mayor, aquí como lo estamos platicando, y que posteriormente se pueda hacer el traslado, bueno, adelante. Y si no, también mínimo, para saber con qué voy a contar. Necesito mi anestesiólogo, necesito mi ayudante, necesito mi instrumentista y mi pediatra. Nosotros estamos atendiendo a dos pacientes, la mamá y el bebé. Entonces se requiere un equipo completo. ¿Sí? Entonces no olvidemos, control prenatal, y tenemos que estar los médicos en comunicación. ¿Sí? Yo me comunico con el pediatra antes de que vaya a ocurrir el nacimiento de un bebé, le informo que vamos a tener una cesárea, que la razón es esta, que el bebé tiene tal edad gestacional, que sus riesgos detectados hasta el momento que yo tengo son tales. Entonces también ya le permite establecer si va a necesitar nada más su cunita, su cuna térmica, su lamparita, o en dado caso, ¿sabes qué? Necesito hasta respirador, o necesito una terapia intensiva para un neonato. Entonces ya estamos de acuerdo, ya lo enteramos, entonces practicamos nuestra cesárea. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, la ventaja, si nos vamos a la primordial, sería que vamos a privilegiar el evitar un daño en un bebé que probablemente ya viene enfermo, o en una mamá que el nacimiento por vía vaginal no va a ser fácil. Esa va a ser la ventaja. ¿Cuál es la ventaja? Que tengamos una mamá que no sufra desgarros vaginales extremos, por ejemplo, por un bebé que pese 4,5 kilos, ¿sí? O un bebé que en un momento dado también no nos va a tolerar un parto y van a nacer con algún problema condicionado por las horas de un trabajo de parto.
Esa era la primera ventaja, yo diría, pensando en salud mamá y salud bebé. Ya de todo lo otro, ¿qué otras ventajas tenemos? En el caso de la cesárea, ahorita vamos a las del parto también. Bueno, o más bien van de la mano, porque las voy a ir comparando, ventaja, desventaja. Sí. Yo tengo una cesárea, me permite a mí tener un evento programado, que en un momento diga yo, hora, fecha, ¿sí? Porque ya tengo un embarazo detectado de alto riesgo en su caso, que me va a decir, es una placenta previa, que sería una placenta que está hacia la salida del cuello. Esa, desde que yo hice el diagnóstico, ya sé que va a ser una cesárea, ¿sí? Entonces, eso ya me implica tener el equipo quirúrgico y además tener sangre disponible. Ya hemos hablado de las complicaciones con las hemorragias. Entonces, ahí es la ventaja que va a tener una situación controlada. Si esa paciente no fue a atenderse, si no fue a revisarse, si llega en el último momento, no sabemos, hasta ese momento hacemos el diagnóstico y ahí perdimos la ventaja que nos dio tener ese control prenatal que yo les decía. Porque esa mujer en el momento nos va a producir la hemorragia, vamos a andar corriendo todos como locos buscando sangre y ese va a ser un gran riesgo para ella. Entonces la ventaja es que podemos tener un evento programado, poner la hora, poner el día. Comentaba el doctor Verón, y si mi abuelito nació el día 27 de agosto, ¿por qué no se opera hoy, doctor? Pues en dado caso hasta se puede analizar, dependiendo de que sea un bebé de término. Porque también aquí la indicación es que un bebé sea de término. Si es programado, si los bebés son de 40 semanas, idealmente debe de ser a la semana 39. A veces también se estila, pues si va a nacer, ¿por qué no lo programamos desde la semana 38? El doctor ya lo hemos comentado, hay estudios que han ya dado la respuesta a eso, y entre más adelante es un bebé, aunque se considere en un periodo de tiempo, si no hay necesidad de hacerlo, te implica que subas lo que se llama morbilidad, que son riesgos respiratorios, de adaptación, en fin. Entonces, partiendo de esa premisa, programación. La otra, yo voy a hacer que el bebé nazca a través del abdomen y no voy a utilizar la vía vaginal. Entonces voy a evitar desgarros vaginales, alteraciones en la vejiga, que lo que la gente conoce como vejiga caída, ¿sí? Que en un momento a futuro nos pueden dar incontinencia urinaria. Entonces la ventaja es que voy a conservar el tracto genital íntegro. Claro, sufre modificaciones por el embarazo, per se, pero voy a evitar el paso del bebé, que a final de cuentas no es libre de obstáculos. Entonces sería otra ventaja, ¿sí? Evito los dolores del parto. Hay gente que le tiene pavor al dolor, ¿quién no? Sobre todo los varones no soportan ni una inyección, estamos más dados a aguantar menos. Pero bueno, hay quien dice, es que yo tengo temor, bueno, tú no vas a tener dolor de parto, ¿sí? Porque vamos a manejar una anestesia para el procedimiento quirúrgico, ¿sí? ¿Ok? ¿Cuál es la otra ventaja? Que en dado caso las técnicas que ya mencionamos actualmente dejan incisiones estéticas. En general optamos por hacer una incisión atravesadita en la línea del bikini, digamos, para que la mujer también no quede con una marca. Créanme que eso es importantísimo. Habrá quien diga, a lo mejor, pues bueno, fue por mi hijo, fue por mí que me tuvieron que operar. Pero si le queda una incisión fea, toda la vida la carga. La diferencia con nosotros los varones, que a lo mejor podemos decir, pues es una rajadita. No, para la mujer es importantísimo. Hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Entonces, hasta ahí yo diría que la recuperación también no es ya tan tardía. En general la mujer tiene una recuperación pronta y los analgésicos hacen diferencia en cuanto al dolor. Los riesgos de infección son bajos, aunque existen, ya lo habíamos dicho. Nos vamos al parto. El trabajo del parto, bueno, es en este caso que no esté contraindicado, que quede claro, no estamos diciendo que esté contraindicado un parto. Aquí estamos hablando simplemente en comparaciones, ¿sí? Incluso hasta la tendencia que nos vamos al extremo, ¿no? Cuando también la paciente quiere que hasta el bebé nazca en el agua, que sea un parto del agua, que si pueden hacer en la casa, o en lugar de ir con el obstetra, pues que la atienda la partera. O sea, vamos, hay todas las tendencias que ustedes quieran imaginarse. Aquí nada más hay que pensar en el sentido de que mientras no se ponga en riesgo la mamá ni el bebé, pues bueno, es válido. Pero yo me quedo con los asegúnes y siempre he pensado que una embarazada es una bomba de tiempo y no sabes en qué momento te pueda explotar. Pero bueno, ok, el trabajo de parto, las contracciones van a ser perceptibles, se percibe dolor. De alguna manera también lo maneja la anestesia, hace que sea más tolerable, ¿sí? Van a ser el bebé vaginal,
Y en general, como no tengo yo una incisión en el abdomen, no me molesta al moverme. Sí puedo tener un corte en vagina, que habitualmente lo hacemos en el parto, pero no me molesta. Me muevo más rápido, por eso es que se habla de una recuperación más rápida en cuanto a hacer mis actividades. Muy cierto. Sí. La desventaja que manejábamos ya desde hace un momento es que tengo una afectación en mi vagina, en mi vulva, que depende del grado, tamaño del bebé, de la técnica que me hayan atendido, puede dejar secuelas. Esa sería la desventaja, los desgarros. Aquí se hablan hasta de porcentajes, que casi hasta un 40% de las mujeres quedan con cierto grado de incontinencia, hasta un 20% urinaria, hasta un 20% con cierto grado de incontinencia a gases, porque también se lastima esfínter anal, y un porcentaje menor, afortunadamente, pero existe, que puede tener hasta incontinencia fecal. Sí, serían las desventajas. Lo otro pues es recuperación más pronta, yo resolvería que sería la mejor. Y hay quien menciona también lo que es el apego mamá-hijo, que es más fácil que si no tiene una herida quirúrgica, lo apapache antes, lo mamante antes, que igual lo puede hacer la otra mujer, pero quizás como utilizamos menos anestésicos sea más pronto esa liga mamá-hijo, como otra ventaja. Claro. Sí. Pero por ejemplo aquí, el riesgo mayor, ¿cuál sería más? ¿En un parto o en una cesárea? Hablando en forma general, a lo mejor hasta hablamos de riesgo de mortalidad, etcétera. En forma general. Pues, ¿dónde hay más riesgo? Mira, yo diría que en la actualidad prácticamente, o sea, volvemos a lo mismo, ¿dónde va a estar atendida esa mujer? Sí, claro. Pero si digamos contamos con las condiciones promedio, ¿sí? Los rangos de seguridad prácticamente van de la mano. ¿Sí? O sea, ¿qué te diré? En este momento, si me preguntas, desconozco la cifra de mortalidad materna. En México te mentiría si dijera alguna, pero cuando te vas a eso, en general, es paciente que fue complicada, que en un momento dado estuvo en trabajo de parto, o que sufrió otra condición que le hizo, al final de cuentas, practicarse en una cesárea, pero que ni siquiera fue el evento originalmente programado, sino que fue el evento de emergencia. Entonces, pero si dijéramos en una comparación relativa, no es significativo. O sea, la tasa sería prácticamente la misma. No es que murieran más las pacientes de cesárea que las de parto, por ejemplo. Sí. Pero lo que tú dices también, ¿no? O sea, también depende el sitio donde se atienda. Sí, porque te voy a cambiar la situación. Esta mujer está en su choza, en trabajo de parto, porque el parto pues, tiene menos índice de mortalidad, pero no está en un hospital. Entonces se presenta la hemorragia, ¿y a dónde le vas a correr? Claro. En media hora esa mujer a lo mejor está muerta. Pero bueno, pero es que iba a ser un parto porque tiene menos riesgo, ¿no? Pero es que depende de dónde estés y con qué cuentes. Claro. Al final de cuentas es en dónde estás. Eso hace la diferencia y pues ahí están las situaciones que marcan siempre que el que tiene menos recursos se muere más que el que tiene más recursos. Sí, es cierto. Decíamos hace un momento, nada más para que te sirva de comparación y a la gente también. Si en Nuevo León estamos teniendo el mayor índice de cesáreas en todos los estados de la República, y luego el DF quizás sea, o ahí van, ¿en dónde hay más mortalidad? ¿En Nuevo León y en el DF? No. Ocurre en los estados donde se tienen menos recursos. Así nazcan más por parto. Entonces eso te da una idea de lo que estamos hablando. O sea, casi las tasas son similares. Son partes. Muy bien. Bueno, pues hacemos otra pausa y continuamos para terminar este tema tan interesante. Continuamos con la plática. Tenemos una pregunta del público. Doctor, nos comenta que si existe algún ejercicio, una madre está embarazada y tiene a su bebé sentado, si existe algún ejercicio para que, o alguna maniobra para tratar de que llegue a la posición como debería ser normal, porque la persona no quiere una cesárea. Bueno, el hecho es de que
estábamos comentando de que partiría de la premisa, ¿quiero o no quiero? Ya de antemano se está adelantando a un evento que no sabe cómo va a terminar, porque no son las condiciones actuales. Sería cuánto tiene de embarazo, su edad del embarazo. Porque en general los fetos pequeños, diría yo así a lo mejor arbitrariamente, menos de 7 meses, tienen proporcionalmente un espacio con el líquido amniótico mayor y se mueven continuamente. A lo mejor hoy está sentado, mañana está ya de cabecita hacia abajo o está atravesado. Si es una edad gestacional menor de los 7 meses o 31 o 32 semanas, yo les comento, mira, solito probablemente el bebé tome su posición y se ponga de cabecita hacia abajo, que es lo que se espera uno cuando sea un parto. No porque un parto pélvico no pueda llevarse a cabo, o sea, el parto pélvico se atendía. La razón por la que dejó de atenderse un parto pélvico, o sea, que naciera de piecitos o de nalguitas, es porque la parte más grande del cuerpo de un bebé es la cabeza. Entonces, como quiera, pies, piernas, pelvis, salía y se podía quedar retenida la cabeza. Por eso en la actualidad se considera una indicación de cesárea. Pero ejercicios como tales, no hay ninguno. Curiosamente, a mí me dicen, es que me dijo mi abuelita que si yo me ponía a caminar a gatas, ¿sí? Así les dicen, y se ponen a caminar a gatas, o sea, pues manos y rodillas. Eso va a ayudarme a que el bebé dé la vuelta y su cabeza quede hacia abajo. Pero no tiene razón de ser. La única manera de que pudiéramos cambiar la posición del feto sería lo que nosotros mismos los médicos practicábamos antes, cuando la cesárea tenía riesgos muy altos de infecciones y todo lo demás que hemos comentado que ahora ya no existe. Hacíamos la versión, o sea, con las manos tomábamos al feto y lo íbamos dando la vuelta, girando, 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 hasta que otra vez quedaban las nalguitas hacia arriba y la cabeza hacia abajo. Pero eso no está libre de riesgo, porque el bebé no está en una esfera solito, está un cordón umbilical, está una placenta, y eso podía tener o desprendimientos parciales de placenta o mayores, o enredos del cordón, o nudos, o incluso en mujeres con úteros muy delgaditos, o que por alguna circunstancia fueran muy débiles, hasta rupturas de esa matriz, de ese útero. Entonces, lo que yo le recomendaría a esta paciente es que tenga paciencia, espere la edad que yo le menciono, a lo mejor ya diríamos después de los 8 meses difícilmente se acomodará, pero no aferrarse a la idea de que tiene que ser parto, o sea, que piensen que bebé y mamá tienen que estar sanos al final, y si esa va a ser la recomendación más adecuada, que esa sea. Y si está pequeñito, quizás se acomode, esté de cabecita y tenga su oportunidad para parto. Sí, porque claro, hay una causa por la que el bebé está sentado, no nada más es por gusto, ¿no? Siempre hay, digo, a lo mejor la cabeza es más grande o hay algo que está obstruyendo, algo que está ocasionando que el bebé esté en esa posición. Y se ha determinado en algunos momentos que si el bebé tiene cierta proporción diferente al promedio de los demás, o el útero tiene cierta forma, o tabiques pudiera modificar la posición, aunque en general la mayor parte de esas posiciones, como yo les decía, antes de los 6 meses es simplemente por espacio. O sea, el bebé anda como pececito en el agua, pues para acabar pronto, y nada lo retiene de estar de cabeza, sentado, acostado. En esas mujeres casi les aseguro que si en el día las revisáramos, no sé, 3 o 4 veces, íbamos a encontrar al bebé en posición diferente. A mí me ha sucedido, estoy revisando a una paciente con ultrasonido y la encontré sentado, y ya en lo que estoy terminando la revisión, solito se puso de cabeza. Entonces, que no se preocupe por esa situación, y no hay un ejercicio que yo le pueda recomendar porque realmente no existe. Ahora, y si vamos con la partera y nos soba, porque es la otra premisa, pues en general hay parteras muy, digo yo, colmilludas y pueden hacer la versión, pero con los riesgos que explica. Aunque la gran mayoría pues nomás soban y no pasa de sobar, o sea, no se acomodó. Así. Mejor que la sobe su esposo y a lo mejor se acomoda. ¿Cuántas cesáreas son permisibles, se puede decir? Es un término siempre hemos considerado como un número máximo de cesáreas, en promedio 3, para no elevar los riesgos de ruptura uterina, porque eso nos puede en un momento dado poner en una situación de riesgo. Pero hay que analizar cada caso en especial. Sí, yo recuerdo el caso de una paciente que tuvo muertes fetales y pues tenía ya 3 cesáreas y no tenía ni un hijo. Entonces en la última cesárea, sabiendo que habían muerto sus 2 bebés anteriores,
¿sabes qué? Vamos a dejarte en libertad de que puedes tener otro embarazo. Obviamente hay que considerar las condiciones de esa matriz, como está, pero en un momento dado no es pues algo absoluto. Se le dejó su oportunidad y en un cuarto embarazo, una cuarta cesárea, tuvo su bebé. Claro, aquí la pregunta que hace el doctor pues viene en el sentido de que ¿qué me voy a encontrar en una tercera o cuarta cesárea o segunda? Pues a lo mejor adherencias, cicatrices mal, o una matriz muy delgadita que casi a veces uno entra y ya se está rompiendo. Entonces, en promedio se dejan un máximo de 3, salvo casos especiales que se puede dar oportunidad quizás a otra cesárea. Y entre una cesárea y otra, ¿cuánto es el tiempo recomendable para que una mamá se embarace? Eso también es, bueno, hasta cierto punto, diría yo, arbitrario, que más bien es considerar la edad del bebé para que también ese bebé no quede descuidado antes de que nazca el otro hijo. Y lo mismo va para parto que para cesárea. O sea, la recomendación mínima o a veces que se dice, te tienes que esperar 2 años antes de buscar un embarazo. Bueno, a mí me ha tocado mujeres que tienen 4 años que tuvieron su cesárea anterior y al momento que las están operando el útero prácticamente estaba abierto y tenía 4 años. Y mujeres que se embarazaron a los 4 meses, de una cesárea, que el bebé casi está naciendo al año y el útero está como si nada. Es impredecible, pero la recomendación, digamos, sería mínimo en promedio que transcurra más de 1 año de haberse practicado la otra cirugía. Hay quien dice idealmente 2, bueno, si estás pensando en el otro niño también, en no dejarlo tan chiquito, tan pequeño. Pero tan se puede romper un útero en una mujer que tenga 2, 3, 4 años de una cesárea anterior, como puede ser una que tenga 6 meses. Entonces quiere decir que en un momento dado una madre puede haber tenido una cesárea por alguna causa en especial y a lo mejor decidir tener un parto. Supongamos el caso de la paciente que hacía la pregunta. Llega al final de su embarazo, el bebé no se dio la vuelta y quedó sentadito, ¿sí? Se decidió que se tenía que practicar la cesárea por esa indicación. O sea, ¿por qué se le hizo la cesárea? Porque el bebé venía sentado, venía en presentación pélvica. No porque la mamá tuviera una pelvis pequeña o porque el bebé estuviera grande. O sea, aquí la condición fue la suerte de que ese bebé viniera en esa posición. Okay. Ella se vuelve a embarazar, se lleva su control prenatal, lo de su primer embarazo se resolvió bien, su cesárea sin complicaciones, su segundo embarazo va bien, tiene oportunidad para un parto, sí. La posibilidad de una ruptura uterina promedio es 1%. Si se fijan, no existe, pero de cada 100 mujeres, a una se le rompe el útero cuando entra en trabajo de parto con una cesárea anterior. Pero entonces no lo contraindica, es un porcentaje bajo. Esta paciente, si todo en su control prenatal, ya quedamos que es importante, sus revisiones, todo va bien. Llegamos al final y es un bebé que no tenga un peso exagerado, o sea, no sea más allá de los 4 kilos, que esté en su presentación cefálica, que todo vaya en orden, puede tener su oportunidad para un parto. No lo contraindica. A lo mejor ya es diferente si consideramos que esta mujer tenga 2 cesáreas. Si tiene 2 cesáreas anteriores, y hay que considerar que hay 2 incisiones en esa matriz, su posibilidad de que se pueda romper el útero es mayor. Aparte, entre más cesáreas se tengan, también puede haber posibilidad de que sea más factible que una placenta pueda implantarse abajo, que es la placenta previa, u otra condición que es la placenta creta, que como que se entierra en el útero en las cicatrices anteriores. Entonces son los riesgos que suben con el número de cesáreas. A esa mujer se le considera que su riesgo es mayor para una ruptura, por lo tanto se le aconseja que sea parto. Ahora, igual puedes tener la experiencia anecdótica que tú quieras, que a lo mejor hablábamos hace un momento, que una mujer que tiene 2 cesáreas previas, por X circunstancia, no alcanzó a llegar al hospital, empezó un trabajo de parto, o en el que estaba esperando su turno para entrar a la cirugía, tuvo un parto. Y entonces dices, pues no pasó nada. Pues qué bueno. ¿Y si hubiera pasado algo? O sea, ahí se toma en base a riesgo. Conclusión, paciente con una cesárea previa, si la condición que hizo que se hiciera una cesárea no se repite, y hay condiciones para que pueda tener una posibilidad de parto, tiene esa opción. Cuando lo consideremos, pero con una vigilancia como tal. ¿En cuestión de gastos?
por lo menos hablando de nuestro medio, digámoslo así, no se dispara tanto el hecho de tener una cesárea, un parto, porque en general la mayoría de los obstetras estamos considerando prácticamente la misma cantidad de honorarios que si yo hago una cesárea o que si hago un parto. Lo que me va a hacer elevar el global de esa cuenta, digámoslo así, pues es que en una cesárea participan más elementos y además requiere más días de hospital y se requieren más insumos, suturas, medicamentos y demás. Eso es lo que hace que sea diferente. Aquí a lo mejor el promedio diríamos que una cesárea te anda saliendo un 30% más que si hubiera sido un parto, ¿sí? Y lo mismo, los precios oscilan, donde son casi irrisorios, que también depende en dónde te metas y eso pongan atención dónde te vas a atender, porque en general también desafortunadamente no ha sido tan raro gente que yo llevo a control prenatal, que a final de cuentas no puede seguir la atención en un, digamos, hospital promedio, y se va a un lugar de riesgo, así le llamo yo, donde no tienes todo lo adecuado, y después le acabas viendo que le salió más caro de lo que había pensado y llegó complicado. ¿Sí? Entonces, considerar eso nada más. Ahora, es más difícil estar cuidando un trabajo de parto, me llevo más horas, yo como estoy estando vigilándola. Claro, en una vigilancia también donde yo estoy con ella, porque también hay quien a lo mejor se queda la enfermera o otra persona vigilando. Entonces, en promedio sería el costo. En otros lugares, desde aquí mismo de México, es completamente diferente. Tú te vas a México, a lo mejor no tan lejano, aquí en León o donde tú quieras, o te vas allá al hospital del TEC de Monterrey, allá pues también, ¿cuánto te va a salir una cesárea? Completamente disparado de lo que es un parto. O sea, si el parto es caro, mucho más la cesárea, casi dobletea, duplica. Es cierto. Bueno, y para concluir, a ver, doctor, ¿cuáles serían sus recomendaciones o conclusiones acerca de este tema del día de hoy? Bueno, a final de cuentas, yo diría que la opción de que van a nacer un bebé, vamos a tomar en cuenta que una mujer está embarazada. Primero, importante, concluyamos que esa mujer necesita una atención prenatal y una vigilancia, tal y cual como hay normas ya específicas en donde debe de haber visitas mensuales, después cada 2 semanas, su vigilancia, para estar enterados de cómo es la evolución de ese embarazo. 2, el bebé va a nacer, sí, por la mejor vía posible. Yo en general lo que le digo a mis pacientes, ¿cómo va a nacer mi bebé, doctor? Cuando apenas llevan que salió la prueba positiva de embarazo, te están preguntando. Pues mira, yo no sé, pero por lo menos los porcentajes que yo manejo, pues digamos que un 60% puede tener un parto y un 40%, 35% una cesárea. Hasta la idea de que va a ser la mejor vía. Es que yo quiero tener un parto, doctor. Por supuesto, tienes todo el derecho a elegir. Vamos, si las condiciones lo permiten. Pero también es una cosa muy importante. Ustedes como pareja son los que tienen que estar en la decisión. O sea, papá y mamá de esa criatura. Porque también en nuestro México, lindo y querido, es una porra la que tienes detrás. Y está la abuelita, está la suegra, está la tía, hasta la chacha opina. Todos se dan opiniones. Dicen las mismas señoras, no, yo salgo de aquí y todo el mundo es médico. Todo el mundo me da recomendaciones, todo el mundo me dice que es lo mejor y que es lo peor. Y para mala suerte, la mayoría de las embarazadas, les digo es que las mujeres son sádicas. O sea, a pocas mujeres embarazadas llega otra y se le acerca y le da ánimos o le cuenta algo positivo. Pregunten, casi siempre le avisa que fulana tenía un embarazo y le fue mal y se le murió el bebé, que sutana, su bebé nació con un ojo, que mengar, o sea, puras malas experiencias. Entonces, pareja, ustedes decidan, con la ayuda de su médico. Su médico va a ser el que los va a guiar y se supone, o espero, o creo que a quien le estén consultando lo están consultando porque le tienen confianza. Y esa persona está preparada para indicarles cuál es el mejor camino. Los va a cuidar. Y digo los va a cuidar porque son 2 pacientes. Al final, tanto si se toma la opción de un parto como tal, porque tiene todas las posibilidades bajo esa vigilancia, que el evento termine bien. Y si en un momento dado la decisión de una cesárea es que no le podemos sacar la vuelta porque es absoluta, pues adelante, no se sienta mal esa mujer, porque hasta eso la hacen sentir mal a veces. Es que entonces no vas a ser mamá, porque no sabes cómo son los dolores, porque no vas a nacer por vía vaginal, no vas a querer igual a tu hijo. O sea, hay una sarta de cosas que les dicen. No. Si tu mujer por alguna circunstancia vas
a tener tu hijo por vía abdominal, por una cesárea, siéntete tan mamá como la que lo tuvo por parto. Nada más entender que la razón para que haya nacido de esa manera fue porque él lo necesitó, tú lo necesitaste. O en un momento dado tú lo elegiste. Si hubo esa posibilidad de elegir, tú lo decidiste. Y si fue el parto, yo les digo, el parto es donde todo viene de pechito, pues adelante. La mayor posibilidad es que todo salga bien. Entonces, que el bebé nazca por la mejor vía posible, que sea vaginal o abdominal, para que nazca sano, y por ende que tenga una mamá también que esté sano, sana y que lo pueda cuidar. Ese es lo que buscamos. Perfecto, bueno, muy bien. Aquí aprovechamos también para, quizás después vamos a hacer la próxima sesión acerca de lo del bebé, cuáles son los riesgos también, cuáles son, pero los pros y los contras de esto, pero de todos modos muy importante es que ellos estén orientados, que esa es la finalidad de este programa, acerca de cuál es la decisión y que la tomen la pareja, como comentaba el doctor Fuentes Páramo, para que ellos tomen la decisión y estén apoyados por un grupo de expertos, en este caso un equipo de médicos que le van a tratar de ayudar en esta situación. Muchas gracias, doctor. La verdad, ¿dónde lo pueden localizar? Yo tengo mi consultorio en el Hospital Los Ángeles, aquí de Irapuato. Es en la Escuela Médico Militar 244, el consultorio es el número 12. Mi teléfono es el 626-7573 y con todo gusto pueden llamar. Y les dejo un correo electrónico, igual si alguien me escribe, queda con alguna duda, con toda confianza la podemos resolver. Es obgin, O de oso, B de bueno, G de gato, I de iglesia, N de niño, obgin@hotmail.com. Con todo gusto, si alguien tiene alguna pregunta, la puede hacer. Incluso ese mismo los dirige a una página en internet donde tengo contacto con pacientes. Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por su excelente plática. Esperemos que esto pues sirva bastante a la gente. Y nosotros queremos en un momento dado también agradecer a todas las personas que han entrado a nuestra página www.notus.com.mx y ojalá y sigan participando. Cada vez recibimos pues más correos y gente que está entrando a nuestra página haciendo preguntas, lo cual nos da mucho gusto. Y aprovechamos también para enviar un saludo a los lugares donde nos ven en TV Cable, Pénjamo, Abasolo y Romita, también el cual sabemos que también por ahí nos están viendo. Así que muchísimas gracias por su atención y pues hasta la próxima.